Bienvenida una vez más a mi canal, gracias por estar aquí conmigo. Mira, en esta ocasión traigo para ti cómo hacer estos apliques de labios. Están muy sexys, muy bonitos, en versión cerrada, en versión abierta, para que las pongas en tus blusas, en tus chores, en tus pantalones, en donde tú quieras. Te dejo el paso a paso donde ya sabes, aparte de que te lo voy explicando detalladamente, te lo dejo escrito. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no eres parte de la magia. Te agradezco mucho el que te quedes y recuerda, imagina, crea y diseña todo el tiempo. Vamos a iniciar montando 17 cadenitas. Para este proyecto estoy utilizando un gancho del número 3. Recuerda que el tamaño de los labios va a ser de acuerdo al grosor del hilo que escojas y dependiendo a dónde lo vayas a poner. Es decir, si quieres labios más grandes, procura que sea hilo doble o un grosor de hilo más grande para que tú puedas usar un gancho más grueso. Mira, aquí ya terminé las 17 cadenitas. Voy a hacer una cadenita más para dar inicio. Voy a empezar con un punto bajo, un punto medio, un punto alto, un punto doble, está la primera lazada, segunda lazada y concretamos. Vamos a hacer dos puntos altos triples. Estamos realizando el primero. Vamos en la segunda lazada, tercera lazada, concluimos. Vamos con el segundo punto triple. Esto es para formar lo que es el labio superior. Regresamos con un punto doble. Aquí está la primera lazada, segunda lazada y la conclusión. Vamos a hacer 3 puntos altos sencillos. Aquí está el primero, segundo. Esto es para darle forma al labio y se vaya formando lo que es la primera mitad de nuestro labio superior. Mira, ya tiene la ondita del labio, se ve muy bonito. Vamos a hacer un punto doble, dos puntos triples, vamos con el segundo, un punto doble, un punto alto. Ya estamos terminando lo que es la otra parte del labio superior. Estos labios son muy coquetos, muy bonitos. Vamos a hacer el punto medio, punto bajo, y así es como estamos terminando lo que es nuestro labio superior. Aquí lo tienes, está muy bonito, se ve muy coqueto. Vamos a girar para empezar con la siguiente parte, que es el labio inferior. Empezamos con un punto bajo, un punto medio, dos puntos altos. Estamos con el primero, tomamos lazada para hacer el segundo punto alto. Vamos a hacer dos puntos altos dobles. Lo del punto alto puede ser una vareta, una macizo, como tú lo indiques, en como estés acostumbrada. Vamos con el segundo. Y aquí vamos a empezar una serie de 5 puntos altos triples. Vamos con el primero. Estos labios se ven muy bonitos en aplicación para las playeras cuando son muy sencillitas y le quieres dar un toque diferente. Yo en lo particular se lo pongo a los jeans, a los shorts,
Se ve muy bonito. Vamos con el tercer punto alto triple. Esto es para darle el grosor al labio inferior. Se vea carnoso, coqueto. Mira, hacemos un recuento. Hicimos lo que es un punto bajo, un punto medio, 2 puntos altos, 2 puntos altos dobles y ahorita estamos con la serie de puntos altos triples. Vamos con el cuarto. Lo tienes. 2. Tercera lazada, concluimos. Punto doble. Vamos a hacer 2. 1, 2 y concluimos. Segundo punto. Vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos con el primero, el segundo. Vamos con un punto medio. Un punto bajo. Y finalmente un punto deslizado para concluir lo que son nuestros labios. Aquí lo tienes. Vamos a girarlo. Unos labios carnosos, sexys, muy bien formaditos y listos para comenzar. Vamos a montar para el siguiente proyecto, que es labios abiertos, 32 cadenas. Esto es para tener unos labios proporcionales de este mismo tamaño, pero abiertos. Nos van a quedar muy bonitos. Mira qué bonito quedó el otro labio. Se ve muy bonito, muy coqueto. Una vez que tienes las 32 cadenas, empátalas que queden bien direccionadas lo que son las cadenitas y vamos a volver a subir con una cadenita y vamos a iniciar con un punto bajo, después un punto medio, un punto alto, un punto alto doble, dos puntos triples. Aquí estamos realizando el primero, vamos con el segundo, vamos a hacer un punto alto doble, tres puntos altos sencillos. Ya estamos formando lo que es la primera mitad del labio superior. Aquí lo tienes. Un punto alto doble. Dos puntos triples. Vamos con el primero. Realicemos el segundo punto alto triple. Un punto doble. Un punto alto. Un punto medio. Nuestro punto bajo. Hacemos un punto deslizado y acabamos lo que es la primera parte de nuestros labios. Pero recuerda que en esta ocasión vamos sobre unos labios abiertos y sexys. Le giramos, vas a hacer un punto medio, dos puntos altos sencillos, dos puntos altos dobles, primera lazada, segundo lazada, concluimos, vamos con el segundo,
Realízate 3 puntos altos triples. Aquí tienes el primero. Vamos con el segundo. Esto es para darle la carnosidad al labio inferior y se vea sexy, así bonito. Vamos con el tercer punto alto triple. Ya estamos casi a punto de terminar. Esto es rapidísimo. Vamos a hacer 2 puntos dobles sencillos. Vamos con el segundo. 2 puntos altos sencillos. Vamos con el primero. Segundo, punto medio. Y nuestro punto deslizado. Y hemos acabado lo que es nuestro labio abierto. Mira qué bonito, se ve muy sexy. Ya nada más le haces otro punto deslizado, cortas el hilo y lo escondes muy bien. Mira, pues aquí tienes la versión cerrada y la versión abierta de labios. Aquí te dejo cómo se ven en los jeans, se ve muy padre, muy coqueto. Ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal para que seas parte de la magia donde imaginas, creas, diseñas todo el tiempo.